Voy a contarles un poco lo que nosotros hacemos y lo que pensamos que debe ser hoy el papel del cuidado intensivo, del médico intensivista en las unidades de cuidado intensivo. Esta es mi conflicto de intereses para que ustedes lo conozcan. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Un paciente de 73 años, hace 6 meses fue llevado a cirugía, se revascularizó, 6 meses antes. Antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Desde ese momento no se ha vuelto a hospitalizar. Y había tenido una infección urinaria que había sido manejada ambulatoriamente con cefuroxime. Ingresa con síntomas respiratorios infecciosos agudos de 3 días de evolución en falla respiratoria. Entonces, conclusión, 6 meses última hospitalización, 6 meses último manejo intrahospitalario, obviamente, probablemente requirió no antibiótico, y el único antibiótico que había recibido en ese lapso de los 6 meses había sido cefuroxime. Entonces llega con esta placa, la placa con un cambio notable, se hace un diagnóstico de una neumonía del lóbulo superior izquierdo, y ahí viene la pregunta, entonces, ¿es una neumonía adquirida en comunidad? ¿Es una neumonía en un paciente que ha tenido algún factor de riesgo adicional para un germen multilogoresistente? ¿O sería una neumonía intrahospitalaria per se, a pesar de los tiempos? Y esas son las opciones de manejo antibiótico. Ampicsulbactam macrólido, cefepime con o sin vancomicina o linezolid, depende de lo que ustedes consideren para cubrir MRSA si se decide cubrirlo. Piptazo, meropenem u otro. ¿Cuál considerarían ustedes? Entonces, más fácil. Ampicsulbactam macrólido, mano arriba, sin miedo, convencidos. La doctora. Ok. Cefepime. Oh. No, esto se fue. Mira. Se va hacia adelante con los dos. ¿Me lo puedes devolver, por favor? Anterior, anterior, anterior. Mira, ahí ya sí pudieron copiar. Anterior. Ahí está. Cefepime. Piptazo. Piptazo. Meropenem. Otro antibiótico. Ok. Entonces, este paciente llega, se le hace un lavado broncoalveolar de manera inmediata, se intuba, se sube a la unidad de cuidado intensivo. Nosotros afortunadamente tenemos fibra ahí, entonces de una vez le hacen el lavado broncoalveolar. Y este es el reporte inicial, leucocitos 8 a 10 por campo, células epiteliales 5 a 6 por campo, y en el GRAN no se observan gérmenes. Este es un dato súper importante porque recordemos que el GRAN puede, de alguna manera, si es un tratamiento antibiótico, perdón, si es una broncoscopia con un lavado bien hecho, antes de recibir antibiótico, el GRAN tiene un gran impacto en poder determinar si tiene o no el riesgo de infección. Y con este VAL, entonces se decide hacerle un panel de neumonía y se identifica esto. ¿Sí? Una E. coli con resistencia a carbapenémicos OXA48. Si alcanzan a ver, aquí creo que está un poquito más grande. Entonces, claro, estos son los pacientes en que nos ponen a pensar, dice, bueno, tenía un factor de riesgo claro que nosotros identificáramos para que tuviera este tipo de resistencia. Tenemos claro que en neumonía la demora en la elección del tratamiento antibiótico adecuado se paga en mortalidad. Entonces, definir un tratamiento antibiótico empírico adecuado es absolutamente necesario. Y en general la decisión de poner un antibiótico es empírico. De ahí la importancia de los comités de vigilancia epidemiológica. Entonces, esta frase probablemente refleja lo que es hoy en día el tratamiento antibiótico de las enfermedades, especialmente intrahospitalarias, aunque como vimos, este paciente por definición es una infección adquirida en la comunidad. Yo también le había puesto ampicilina sulbactam macrólido de entrada pensando en lo que había tenido antecedente este paciente. No se puede viajar en este mundo con un mapa no actualizado. Es decir, lo que venimos haciendo o lo que veníamos haciendo para el control antimicrobiano, y hablo de control antimicrobiano en la elección del manejo antibiótico y en el control de esa elección. Porque esta multidrogoresistencia que estamos hoy viendo, pues es un problema que cada día crece y crece mucho más. Entonces, para eso se ha generado estos procesos de stewardship, que son programas enormes, como ustedes ven en esta diapositiva, cargada de información, pero que al final, ¿qué tratan de establecer?
tratan de establecer la necesidad de que los grupos en las instituciones trabajen de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria para poder generar los protocolos y guías que se requieren a nivel local. Miren esta información cómo ha crecido hasta el año 2007-2008, eran escasos los artículos, casi llegando a cero, que se publicaban sobre este tema. Y ahí fue la explosión, y en el año 2015-2016 estamos llegando a casi 600 artículos que se publican acerca de este tema. Ahora, al final termina siendo esto: diagnósticos adecuados, guías, reevaluar de manera diaria la necesidad de terapia, cultivos en los momentos adecuados, tiempos de administración adecuados, educación, monitoreo del uso, resistencia, limitar el espectro antibiótico y las consideraciones de farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, ¿el stewardship qué es? Uno necesita un comité de vigilancia epidemiológica que tenga la posibilidad de día a día recolectar la información y conocer la epidemiología local. Ustedes probablemente recuerdan el artículo publicado en Lancet en el año 2016, artículo que decía que los hospitales que tenían un seguimiento de la guía de manejo de neumonía publicada en ATS-ICSA aumentaba la mortalidad. Es decir, uno dice, ¿cómo así que si yo sigo la guía, mis pacientes se van a morir más? Entonces, cuando se hace el análisis, la conclusión es que si yo sigo la guía en la recomendación de tratamiento antibiótico, hoy tengo un riesgo muy grande de equivocarme. Por esto que les acabo de mostrar. Probablemente el seguimiento de la guía a través de las recomendaciones de promoción y prevención de métodos diagnósticos sigue siendo válida a un nivel universal. Entonces, la guía de ATS-ICSA o la guía de la Sociedad Europea con la Asociación Latinoamericana del Tórax, en esas partes de recomendaciones de diagnóstico, de diagnóstico y de prevención son aplicables, pero el tratamiento tiene que basarse en recomendaciones locales. Entonces, ¿cómo las establecemos en las guías? A través de la información del Comité de Vigilancia Epidemiológica. Muy probablemente lo que ustedes tienen acá sea diferente a lo que nosotros tenemos en cardio. Los pacientes que ustedes atienden acá son diferentes a los pacientes que nosotros atendemos en cardio. Por lo tanto, el Comité de Vigilancia Epidemiológica debe brindarnos esa información. Y los grupos PROA son los que evalúan que esas guías y protocolos se cumplan. Y que se cumplan implica hacer un seguimiento, especialmente de los antibióticos que pueden generar multidrogoresistencia. Ahora, eso tiene que ser de manera diaria, igual que el seguimiento de los cultivos. Y empieza a modificarse un poco lo que hemos planteado siempre de cómo manejar los antibióticos en las unidades de cuidado intensivo. Estas dos diapositivas que siguen me parecen muy importantes, muy preocupantes, pero muy importantes. Miren lo que pasó en nuestro país durante la pandemia. En las unidades de cuidado intensivo antes de la pandemia, el antibiótico más utilizado en nuestro país era piperacilina tazobactam. Durante la pandemia, el antibiótico más utilizado fue meropenem. Y en los pisos, en las salas generales de hospitalización, el antibiótico más utilizado era ampicilina sulbactam. Durante la pandemia cambiamos a ceftriaxona. Obviamente esto tiene un precio, como todo en la vida. Eso tiene un precio que hay que pagar y el precio es multidrogoresistencia. Ahora, si decimos que el manejo inicial siempre es empírico, porque el paciente que yo tengo en urgencias, pues no llega diciendo, oye, yo probablemente tengo una neumonía por E. coli con un mecanismo de resistencia de OXA48, o sea, muy complicado que el médico que está ante ese paciente pueda tener esa posibilidad de pensarlo. Pero hay algunos factores de riesgo que nos podrían orientar en determinadas ocasiones. Pero esas guías que nosotros hacemos a nivel local son fundamentales para esto. Si yo me demoro, no pude hacer funcionar el pointer de esto, pero si yo me demoro, miren lo que pasa en neumonía. El impacto es mortalidad. Mis pacientes se mueren más. Si me demoro, y obviamente demorarme implica equivocarme en la elección del tratamiento antibiótico. Esto es algo también muy importante, y esta diapositiva ustedes seguro la han visto muchas veces, y es el COVID nos llevó a una pandemia por neumonía. Todo lo que se habló antes, que no es una neumonía, que es una coagulopatía, que bueno, todo lo carreta que se habló por WhatsApp, por YouTube, por todo, pues al final no terminó siendo cierto, era una neumonía. Y como era una neumonía, le poníamos manejo antibiótico. Pero aprendimos rápidamente que esos pacientes no necesitaban antibiótico.
Pero miren lo que pasó en el mundo. A pesar de que solo el 3.5% tenían coinfección, el 71% de los pacientes en esta publicación recibieron antibiótico. 71%. Y en las siguientes publicaciones, en el seguimiento ya de miles, estos datos están presentados casi en 100.000 pacientes. Miren en la segunda parte el número de pacientes que recibió tratamiento antibiótico, que está en esta diapositiva en la columna gris. Casi el 100% de los pacientes. Casi el 100% de los pacientes por COVID recibió antibiótico. Todos los días teníamos la misma duda, el paciente va bien, el quinto, séptimo día otra vez se puso mal, las secreciones cambiaron, los infiltrados no mejoran, ¿será que es neumonía? ¡Pum! Antibiótico. Después aprendimos que eso era parte de la evolución natural de la enfermedad. Pero a pesar de eso, seguimos poniéndole antibiótico. ¿Y eso a qué se debe? A que no hacemos los estudios microbiológicos en el momento adecuado, y entonces como no tenemos los cultivos, pues no podemos quitarle el antibiótico o desescalarnos. O peor aún, tenemos los cultivos y nos da miedo creerle. Y nos da miedo creerle para las dos cosas, o para retirar antibióticos o para desescalonarlos en el espectro. Nuevamente, miren, los pacientes que se consideró que se murieron por una causa infecciosa diferente al COVID fueron entre el 40 y el 50%. Entonces, eso probablemente implica nuestra responsabilidad tan importante. Los biomarcadores se convirtieron en una herramienta interesante. Entonces, otro papel, más allá de las guías y el apoyo de los comités de vigilancia epidemiológica, los grupos PROA, son los biomarcadores. ¿Cuál es el papel y cuál es el biomarcador que nos puede servir para tratar de discriminar de una mejor manera que el paciente esté o no infectado? Entonces, procalcitonina pudiese ser una alternativa, pero pues los estudios claramente han sido contundentes en que no es una muy buena alternativa para definir el inicio de antibiótico. Probablemente puede ser una muy buena alternativa en el seguimiento para saber si mi paciente va bien o va mal. Y todo esto nos lleva a estos conceptos, los conceptos que llamamos de alta resistencia o baja resistencia. Hace algunos años, hablar de betalactamasas, bombas de flujo, disminución de la permeabilidad, era hablar de una cosa que nos preocupaba enormemente. Hoy estamos en un problema tan grave que esto lo consideramos baja resistencia. Y las carbapenemasas, con toda su diferenciación en las diferentes familias, pues se consideran alta resistencia. Si ustedes han visto las últimas publicaciones en Colombia, habla de que cerca del 20 al 25% de los gérmenes gramnegativos que se aíslan en el tracto respiratorio en infecciones intrahospitalarias son por gérmenes KPC. Entonces, aprender a interpretar qué pacientes deben recibir este tipo de nuevas moléculas antibióticas se vuelve fundamental. Y eso implica aprender a interpretar los nuevos antibiogramas. Y un reto más grande aún, ¿cuándo empíricamente deberíamos considerar el inicio de este tipo de antibióticos? Ahora, la prevención, por ejemplo, de las infecciones como la neumonía es básica. Si yo disminuyo el riesgo de que mi paciente pase en sus secreciones de la cavidad oral a la vía aérea, disminuyo el riesgo de neumonía. Por lo tanto, hacerle terapia al paciente, cepillarle los dientes. Los estudios muestran que en general deben pasar 48 horas para que los pacientes reciban el primer lavado de su cavidad oral. En un paciente intubado críticamente enfermo con antibióticos que se modifica completamente su flora. No lo hacemos, algo que es absolutamente barato. Evitar la colonización orofaringea, aquí hay muchas discusiones de cómo la clorexidina, que durante muchos años fue un estándar del cuidado de estos pacientes en la cavidad oral. Posteriormente salieron muchos estudios que decían solo los cardiovasculares y hoy estamos en la fase de que no ponemos clorexidina. Y no ponemos clorexidina porque no solamente es que no sirva, sino que pareciera que los pacientes tuvieran peores desenlaces cuando les ponemos clorexidina. Entonces, para el lavado quirúrgico y para todo perfecto, pero para la cavidad oral, no. Guías de sedación y guías de delirium, hay que tenerlas, las unidades de cuidado intensivo y hacer un monitoreo de estas guías. Y cosas buenas que dejó la pandemia. Antes de la pandemia, estos succionadores que eran portátiles, pues tenían cero potencia, nadie los quería, no servían para nada, todo el mundo se quejaba. La nueva tecnología nos permite tener esto en cualquier lugar. Por lo tanto, ya no es una excusa que no tengamos las herramientas de la tecnología adecuada. Ahora, volviendo a los biomarcadores, pues
Ustedes ven lo que aquí podríamos tener. En general, creo que hay 2 PCR y procalcitonina. Es decir, que los biomarcadores, aunque pueden ser una herramienta, realmente no tienen un impacto muy positivo en el control del manejo antibiótico. Hay múltiples publicaciones, pero la conclusión es que en seguimiento puede ser útil, como parte del diagnóstico, no. El otro punto que hay que implementar en las unidades de cuidado intensivo son los métodos de diagnóstico rápido. Costosos en este momento, pueden ser costosos. No hay estudios de costo-efectividad en nuestro país, pero en esta era de la multidrogoresistencia, poder tener un diagnóstico en 1 a 6 horas versus 72 a 96 horas hace la diferencia en desenlaces clínicos y en costos de tratamiento. Ese paciente que les traje, si no hubiésemos hecho el panel viral, perdón, el panel de neumonía, se habría muerto. Porque ninguno de nosotros hubiese pensado en ponerle ceftriaxona a ese paciente. Empíricamente, no tenía ninguna de las, por lo menos de los factores de riesgo que podemos reconocer hoy en día. Entonces, probablemente una de las estrategias que hay que implementar son los métodos rápidos de diagnóstico. Y miren el impacto que tiene en la diapositiva, en la imagen que está al lado derecho, en los primeros cuadritos rojo con el triángulo. Miren cómo la diferencia en tiempos en el poder poner un tratamiento antibiótico óptimo versus al no utilizar este tipo de tecnología, como lo logramos después de 48 a 60 horas. Entonces, comités de vigilancia epidemiológica, PROA, claramente indicados, diagnósticos tempranos y tratamientos antibióticos dirigidos de manera local, con el apoyo de las pruebas rápidas. Ahora, ¿quién requiere pruebas rápidas? Pues los pacientes que están en condición crítica. Probablemente por costos, todo paciente que llega al servicio de urgencias con una infección, pues no se va a beneficiar, o por lo menos desde la costo-efectividad, no va a tener un impacto positivo ni en la institución, ni en el sistema de salud. Pero en los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo, definitivamente hay que utilizarlo. Definitivamente, porque el impacto es muy positivo. Ahora, tengo que tener estas pruebas rápidas acompañado de un programa de control de antibióticos muy bueno. Porque si tengo las pruebas rápidas, pero me aparece este germen, E. coli con oxa, y yo digo, uy, es resistente, entonces le pongo meropenem, que es lo que está en el chip de la mayoría de nosotros, que si tiene una infección grave y con un patrón de resistencia hay que ponerle meropenem, pues probablemente no va a cambiar nada. Y eso dicen los estudios. La única forma de que los test rápidos tengan un impacto es que los programas de control antibiótico sean óptimos para realmente modificar los desenlaces en nuestros pacientes. Si sumamos los biomarcadores y las pruebas de detección temprana o las pruebas de identificación temprana, las cosas cambian. Porque ahí sí muy tempranamente, no solamente voy a establecer que mi paciente tiene una infección porque es germen, sino en parte me va a ayudar a, en el seguimiento, poder definir cuál es el momento oportuno del retiro del manejo antibiótico. Y esa evaluación de todo esto ha planteado cuáles son los tiempos de manejo antibiótico adecuado. Y esos tiempos de manejo antibiótico adecuado asociados ahora sí a un cumplimiento de la guía. Y a diferencia de lo que pasaba previamente, que la mortalidad podría aumentarse, y ya conociendo que cuando yo tengo una adherencia a las guías locales, no de las sociedades, es decir, creo que ni siquiera a nivel nacional se pueden implementar los manejos, sino que tiene que ser a nivel institucional. El impacto es en todo esto y todos tienen en común la disminución de la mortalidad. Entonces, como un primer resumen, hay que garantizar la adherencia a los programas institucionales de control de antibióticos, obviamente lavarse las manos. Hay que hacer tamizaje de los pacientes que llegan remitidos a las unidades de cuidado intensivo. En nuestras unidades, el 35% de los pacientes que ingresan llegan remitidos de otra unidad de cuidado intensivo. Y de ese 35%, siempre le hacemos un tamizaje, incluyendo un granio en cultivo de la secreción orotraqueal, un frotio rectal. De ese 35%, la mitad terminan con aislamiento de algún germen multirogoresistente. Entonces, terminan aislados durante toda su hospitalización. ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? Si no hiciéramos tamizaje, pues todos esos pacientes
terminan siendo manejados como si no estuvieran colonizados por un germen de estas características. Esta segunda parte es clave, tiempos adecuados de manejo antibiótico. Creo que todos los que estamos acá vivimos la época de ponerle 10 a 14 días de manejo antibiótico a los pacientes con neumonía, o a las exacerbaciones de POC, o a las infecciones urinarias. Y ahí están los tiempos actuales. NAF, 7 días. Neumonía adquirida en comunidad, 5 días. Exacerbación de POC, 3 días. Infecciones urinarias complicadas, 5 días. Infecciones intraabdominales, 4 a 7 días. Utilizar tempranamente antibióticos de amplio espectro, conociendo cuáles son los factores para multilogoresistencia. Y esto aplica especialmente a las infecciones adquiridas en comunidad. Si usted en el IQEN, en el informe quincenal epidemiológico de hace un par de meses, salió cuál es el antibiótico oral más formulado a nivel ambulatorio. ¿Cuál piensan ustedes que es? Acitromicina, otra opción. Amoxicilina, otra opción. Cefalexina, otra opción. Claritromicina, otra opción. ¿Cuál? Doxiciclina, otra opción. Ciprofloxacina. Yo, si me preguntan, yo diría amoxicilina o acitromicina. Pero ciprofloxacina. Porque le ponen ciprofloxacina a las amigdalitis, a las otitis, a las diarreas, a las lesiones en piel, a las gripas, a las no gripas, a los resfriados. Ciprofloxacina. Entonces, claro, nuestra responsabilidad en educar, porque ¿quién formula los antibióticos? Desafortunadamente, el regente de farmacia que está atendiendo, es que tengo tal cosa, ¿qué se va a tomar? No, tómese esto. Sí, bueno, creo que también hemos escuchado los matrimonios y todo eso cuando presentamos gripas, pero que sea ciprofloxacina es algo llamativo, porque realmente lo que va a pasar utilizando las quinolonas, porque las quinolonas son muy buenos antibióticos utilizados en el paciente que necesita ese manejo antibiótico, pero si lo vamos a utilizar de manera indiscriminada, no solamente se va a perder la posibilidad de utilizarlo como una herramienta terapéutica, sino también la inducción de multilogoresistencia va a ser muy grande. El otro punto es el diagnóstico de traqueitis asociada a la ventilación mecánica. Decir neumonía asociada a ventilador implica reporte, implica, por lo menos en mi institución, reportarlo, allá se llama CIRES, es decir, como un evento adverso. Todas las infecciones se consideran un evento adverso, pero si es neumonía, es un evento adverso que hay que ir a explicar al comité. ¿Por qué le dio neumonía? No, porque es diabético, viejito. No. Uno siempre encuentra la justificación. Pero si es traqueitis asociada a la ventilación mecánica, se reporta, pero se reporta como evento adverso, pero no ante los entes de control. Entonces nos acostumbramos a ponerle traqueitis asociada a la ventilación mecánica a todo para poder justificar un manejo antibiótico y no tener que asumir la responsabilidad de ese manejo antibiótico. Y eso es un problema realmente muy grande. En general, la mayoría de los estudios que se hacen, porque claro, uno ve los puntajes de incidencia de neumonía asociada a ventilador y van en caída libre. Pero los porcentajes de diagnóstico de traqueitis asociada a la ventilación mecánica van en ascenso logarítmico. Y obviamente el consumo de antibióticos sigue igual, porque ya no los ponemos por NAF, sino por traqueitis. Entonces, es muy importante tener un proceso de educación claro ante los médicos responsables de estos diagnósticos para asumir el diagnóstico que corresponde y si no, quedamos ciegos en lo que tenemos que recomendar. Las combinaciones de antibióticos, probablemente en el manejo empírico en los pacientes críticos puede tener alguna utilidad, pero cuando tenemos un germen identificado, pues ya todos los estudios han mostrado que hacer terapias combinadas no tiene ninguna utilidad. Los principios de farmacocinética que los mencionaban en la presentación previa, pues son claves. Si vamos o no a utilizar antibióticos en infusión continua, las dosis de carga, el no modificar las dosis 48-72 horas antes de que el paciente haya completado ese esquema, si tiene o no tiene falla renal, todas esas cosas son muy importantes y obviamente el manejo de antibióticos en ECMO, que sigue siendo una zona gris, con muy pocas posibilidades, porque nosotros en general no hacemos niveles de muchos antibióticos. Es decir, yo no conozco ninguna institución en Colombia que haga niveles de meropenem, de piptazo, de cefepime. Hacemos de banco con simulaciones de Monte Carlo y eso. Y la utilidad de eso puede ser muy discutida, pero de los otros antibióticos o antimicóticos pues no lo tenemos, ¿de acuerdo? Y hay que creerle a los cultivos.
La discusión siempre está, desescalonar, creo que cada día tenemos mayor fortaleza para hacerlo. Pero quitar los antibióticos, yo siempre he dicho que yo necesito a mi lado un infectólogo que me dé la fortaleza para quitar antibióticos. Para formularlo, yo lo sé formular. Para interpretar el antibiograma, yo lo sé interpretar. Pero lo necesito para que dirija los comités de vigilancia epidemiológica, para que supervise las pruebas y me diga, oiga, usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, con base en las guías que hemos desarrollado de manera multidisciplinaria. Pero para que me diga, oiga, no le dé miedo, no sea cobarde, quite el antibiótico. Porque es que quitar antibióticos para nosotros los intensivistas nos cuesta. Y ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo de infectólogos que puedan tener un concepto muy claro. Ahora, la multidrogoresistencia se salió de las unidades de cuidado intensivo de los hospitales. El ejemplo que les mostré, el caso clínico es claro. Entonces ya hay score en diferentes patologías como en neumonía adquirida en comunidad. La neumonía adquirida en comunidad, el viernes pasado celebramos el Día de la Neumonía. En Colombia sigue siendo la primera causa infecciosa de mortalidad. La población menor de 5 años o mayor de 65 años sigue muriéndose como primera causa la neumonía. A uno le parece que eso es exótico, porque uno cuántas veces ve morir pacientes con neumonía en sus hospitales, poquitas, pero porque no estamos donde realmente está el problema. ¿Cuántos de nosotros vacunan a los pacientes antes de que se vaya de la hospitalización? Si yo les digo a ustedes, que todos son muy jóvenes, ¿cuántos tienen vacuna para influenza? Arriba la mano. La mayoría, pero no todos. Y todos los que estamos acá trabajamos en salud y la recomendación es universal. ¿Cuántos de nosotros tienen vacuna para tosferina? Las mujeres en edad fértil, y mire que ya somos muchísimo menos. Deberíamos tener vacuna para tosferina. Ahora está de moda el sincitial respiratorio porque sale vacuna y sale medicamento. Entonces, para los adultos y para los niños. Entonces, claro, cuando viene la industria tiene un producto, pues obviamente empezamos a conocer mucho más de eso. ¿Quién de ustedes está vacunado para neumococo con las 2 vacunas? Deberíamos estar vacunados para neumococo, siendo personal de la salud. Entonces, ustedes están todos, estamos llegando a los 50 años, ya estamos a poco tiempo. Que es donde dice, ya hay que ir. Freddy dice que no, ya más de 10 años todavía le falta. Ese tipo de cosas son las que uno se plantea cuando ve un paciente. Uno no debería ver pacientes con neumonía por neumococo en las unidades de cuidado intensivo sin haberse vacunado. Claro, la eficacia de la vacuna o la efectividad no es del 100%, pero sí debería uno plantearse ese tipo de cosas. Para nosotros es muy llamativo que los pacientes con exacerbación de EPOC, que sí es un factor claro de riesgo, menos del 1% está vacunado. Pero cuando uno se pregunta, ¿a usted lo ha visto un médico? El 90% han sido evaluados previamente por un médico. Y formulamos los inhaladores, igual los pacientes asmáticos. Nosotros hasta el año 2012 manejábamos al año entre 80 a 100 pacientes ventilados por asma aguda en las unidades de cuidado intensivo de nuestra institución. Este año llevamos 1, el año pasado 2. ¿Por qué? Porque el sistema de salud ha logrado impactar y entonces poderle dar salbutamol y beclometasona a un paciente, pues que es lo que necesita el 90% de los asmáticos, pues ha cambiado la evolución de la enfermedad. En eso el sistema de salud es absolutamente exitoso. Fiebre reumática. ¿Quién de nosotros ha visto fiebre reumática, Freddy? Eso es una cosa rara. O sea, nosotros tenemos que enseñarlo en los libros, porque ya no lo vemos. Porque cuando alguien tiene amigdalitis, ¿a quién no le dan antibiótico? Claro, de pronto más de lo que se necesita, pero se lo dan, entonces ya no hay. Pero la vacuna no. Entonces vemos a los pacientes, los formulamos y no los vacunamos. Y hoy en día se habla de estrategias de vacunación para prevenir la multidrogoresistencia. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo el riesgo de que mi paciente llegue por neumonía, por influenza, por ejemplo, a la unidad, pues no va a requerir antibiótico. ¿Quién de nosotros no le pone antibiótico a la neumonía por influenza? Todos llegan, no, pero es que es neumonía severa, qué susto, ¿no? ¿Qué tal? La coinfección, bla, bla. Pum, ampicilina, surfactant, clarito, mínimo, si le va bien.
sino de ahí para arriba cualquier tipo de manejo antibiótico. Entonces, estos scores son muy útiles para pensar si el paciente tiene multiresistencia, y es para neumonía adquirida en comunidad. Yo creo que esto tiene ya que volverse parte de las herramientas de evaluación en los servicios de urgencias para definir si ponemos un antibiótico y qué antibiótico vamos a poner. Ahora, hay que reconocer cuáles son los factores de riesgo. Todos tenemos en común el uso previo de antibiótico en todas las guías. Ahora, el tiempo son 3 meses. Eso dicen las guías. Si usted en los últimos 3 meses ha recibido un tratamiento antibiótico, considere que puede tener multidrogoresistencia. Mi paciente no tenía 3 meses, tenía 6. Más de 5 días de hospitalización, la presencia de choque séptico. Y ese dato que tienen las guías americanas, ATS e ICSA, de SRA previo a la neumonía asociada a ventilación es fundamental y cobró mucha validez en la pandemia. Si uno tiene un paciente con neumonía, con SRA, y después se reinfecta, casi con certeza tiene multidrogoresistencia. Y los pacientes que están en algún proceso de diálisis. Y esta debería ser la aproximación. Aquí les traje como ejemplo la pseudomona, pero puede ser cualquier infección o cualquier germen. Primero, definir si el paciente está en condición crítica. Después de eso, establecer cuáles son los factores de riesgo para multidrogoresistencia. Y con base en eso, además, saber si ha recibido antibióticos y qué antibiótico. Si tiene alguno de esos factores, considerar manejo para un germen multidrogorresistente. Y si no lo tiene, pues considerar manejo antibióticos de los que clásicamente hemos realizado. Y todo el stewardship, cuando ustedes lo evalúan, pues considera la suma de la opinión de los diferentes grupos. Los grupos son los químicos, los grupos de epidemiología, los grupos de infectología, los grupos de cuidado intensivo, los grupos de medicina interna o de las diferentes áreas que están involucradas. En la presentación previa le hacían a Leonardo una pregunta sobre cuál es el papel del químico. Nosotros, cuando pasamos revista, siempre pasamos revista con un químico en la mañana y en la tarde. Y después de la formulación, el químico tiene la responsabilidad de revisar que lo que estamos revisando, que lo que estamos prescribiendo, nosotros tenemos un gran número de pacientes trasplantados, pasemos no tanto como antes de pandemia. Antes de pandemia hacíamos 330, 350, ahora estamos en 60, 70 al año. Es difícil recuperarnos porque los pacientes, pues no hay donantes, los donantes durante la pandemia todos eran positivos y todo lo que se había hecho en educación se perdió durante la pandemia, desafortunadamente. Pero eso implica que el riesgo de toxicidad por interacción medicamentosa es muy alto. Entonces, piptazo, tacrolimus, micofenolato, esteroides, timoglobulina, rituximab combinados. Entonces, me pregunto, ¿y eso le va a dar toxicidad? Y uno, pues de pronto sí, le suena a uno que sí, pero ahí necesita uno el químico que sea con soporte claro y conocimiento, le diga, oiga doctor, si lo va a usar, baje la dosis o mejor no use esto con esto y empezamos a balancear cómo debemos formular. Esta es la última diapositiva, entonces siempre hay que seleccionar el antibiótico de acuerdo a las guías locales, guías que deben ser hechas de acuerdo a los patrones de susceptibilidad identificados por el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Hay que evaluar los factores de riesgo de cada paciente para considerar multidrogoresistencia. Diariamente hacer la revisión de cultivos. Creo que las pruebas moleculares, y por eso están en negrilla, son fundamentales hoy en el paciente crítico. Obviamente no están disponibles en todas las instituciones aún por el costo, pero nosotros que tenemos la oportunidad, tanto ustedes como nosotros, hay que utilizarlas y utilizarlas en el escenario que corresponde, porque si la usamos de manera indiscriminada, pues obviamente el impacto que se va a tener en el sistema de salud va a ser muy alto. Siempre menor espectro posible, con unos tiempos de administración acorde a la enfermedad, como se los mencioné previamente, recordando que los principios de farmacocinética y farmacodinamia se modifican en los pacientes en cuidado intensivo. Y no olvidar que las nuevas moléculas deben ser formuladas bajo una responsabilidad muy clara de cuándo utilizarlo. Nosotros en la institución no restringimos el uso de antibióticos. Es decir, que para poder formular ceftadivactán o ceftolozano tazobactán se necesita, o anfotericina liposomal se necesita la fórmula del infectólogo, del jefe de la UCI. No, el intensivista que esté de turno lo puede formular porque ahí están las guías y protocolos. Pero el grupo PROA tiene la responsabilidad que 24 horas, antes de 24 horas después de haberse iniciado estas moléculas, debe supervisar
que esté formulado en el contexto que se ha considerado en las guías. Cuando empezamos, más o menos el 20 a 30% de los antibióticos de estas nuevas moléculas quedaban mal formulados por alguna razón. En la evaluación que tenemos de mayo a hoy, nunca el grupo PROA ha tenido que modificarlo porque se haya hecho una formulación adecuada. Eso va acompañado ¿de qué? De un proceso de educación muy juicioso. De sentar a los intensivistas uno a uno, aquí está el protocolo, aquí está la guía, ¿cuál es su recomendación? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece que esto es lo que debemos hacer o está en desacuerdo y qué cambiamos? Allá siempre tenemos una frase y es que allá se puede proponer, oiga, este paciente tiene SRA y ya no los vamos a ventilar, los vamos a llevar al jardín, tenemos un jardín muy lindo, a que el jardín les dé aire a los SRA. Bueno, listo. ¿Dónde está la evidencia de eso? ¿Dónde está la información que nos permite cambiar la guía? Si hay información suficiente, la discutimos y la cambiamos. Y todo el mundo participa porque eso garantiza la adherencia. Si uno excluye cualquier grupo, ese grupo termina siendo el problema. Entonces los procesos de educación creo que son muy importantes porque obviamente su uso indiscriminado, ya el último reporte de resistencia a ceftriaxona ya no es el 1 o 2%, que es lo que todo antibiótico tiene cuando sale al mercado. Esos porcentajes van subiendo cada vez más. Entonces, llegarán nuevas moléculas. El que está próximo a llegar es imipenem relebactam, que es parecido a ceftriaxona, parecido pero no igual. También habrá que hacer el mismo proceso de educación. Y por último, y para terminar, la interpretación de los antibiogramas hoy en día es otra cosa diferente a la sensibilidad y a la resistencia. Entonces, ¿quién interpreta el antibiograma en la noche cuando está solo? No lo hacemos nosotros, lo hace el médico internista o el médico intensivista que está frente al paciente. Y estamos hablando de que la oportunidad en el tratamiento antibiótico tiene impacto en mortalidad, por lo que ellos deben estar claramente educados en la interpretación de ese tipo de ayudas diagnósticas. Muchas gracias.